Digamos que el fenómeno de la ocupación está creciendo, se está agravando. Yo creo a la ausencia de una política de vivienda, es decir, hay que ser realistas. España está a la cola de la vivienda social en Europa. Es porque no han construido casas, punto. Yo creo que ha habido también una enorme tolerancia. Los requisitos que te exigen para alquilar son cada vez más rigurosos. Por eso todo este problema, también el problema de la escasez de vivienda y de vivienda a precios asequibles, a quienes más está afectando es a los que más la necesitan. Un ocupa se puede empadronar en una vivienda ocupada aunque no sea la suya. Y además para eso, vamos, con cualquier recibo de haber solicitado una pizza. ¿Eso te convierte, te da algún tipo de derecho? Bueno, una ruptura, cuando fuerzas la puerta, cuando rompes la cerradura, cuando rompes una ventana o fuerzas, eso es violencia. En primera persona. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Idealista, donde analizamos las tendencias del sector inmobiliario. Soy Paloma Martínez Almeida y formo parte del equipo de Idealista News. Tenemos el placer de entrevistar en esta ocasión a uno de los mayores expertos en ocupación ilegal de viviendas o inquiocupación, Santiago Tomás de Carranza, socio director del despacho Tomás de Carranza Abogados. Santiago, como abogado especializado en derecho inmobiliario, por favor, cuéntanos brevemente cuál es la situación real en España de las ocupaciones, porque las cifras oficiales, es verdad que hay varios tipos de cifras, arrojan un aumento de las demandas presentadas en los juzgados por ocupación de viviendas. Oye, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Sí, las cifras no son buenas y efectivamente lo que evidencian es un aumento de la ocupación. He visto, no sé, unas estadísticas que decían que en el periodo 2018 a 2024 había subido más de un 34%. Y en el 2024 hablábamos de más de 16.500 denuncias solo de personas físicas. O sea, es decir, no estamos metiendo a bancos, no estamos metiendo a sociedades o fondos, etcétera, solo de personas físicas. Eso significa más de 350 denuncias por semana. Por sí, el fenómeno, digamos que el fenómeno de la ocupación está creciendo, se está agravando y yo creo que se debe a varios factores. El primero, yo creo a la ausencia de una política de vivienda, es decir, hay que ser realistas. España está a la cola de la vivienda social en Europa. Y el motivo por el que España está a la cola de la vivienda social en Europa es muy fácil, es porque no han construido casas, punto. Durante los últimos 15 años no se ha construido vivienda social y eso es algo que hay que afrontar. Y por eso es tan importante, oye, que haya un pacto de Estado, es decir, que las fuerzas políticas, que las administraciones públicas se pongan de acuerdo con los que van a construir las casas, con las empresas privadas, etcétera, y haya un gran pacto de Estado para recuperar la vivienda social en España. Yo creo que es un factor absolutamente clave. Y en segundo lugar, yo creo que ha habido también una enorme tolerancia. ¿De acuerdo? Tolerancia por parte de los legisladores, por parte del legislador. Es decir, las normas no han protegido la propiedad privada y las normas, digamos, que han castigado al propietario, han trasladado sobre el propietario la carga, la responsabilidad de afrontar el tema de la ocupación. No es razonable que un propietario tarde meses o incluso años en poder recuperar su vivienda, que lo tenga que hacer a través de un proceso costoso, que tenga que contratar un abogado, que tenga que pasar por ese calvario, que muchas veces, oye, impulsos judiciales, es decir, al final se convierte en un calvario para el propietario y eso, al final del día, lo que se traduce también es que estás protegiendo al ocupa, que estás permitiendo, en cierta manera, la ocupación porque no estás luchando de forma eficaz contra ella. En este podcast vamos a intentar resolver, dar respuesta a un montón de dudas que surgen en relación con la ocupación, porque luego hay muchas noticias que son falsas o muy llamativas y que no responden a una realidad. Entonces, vamos a intentar, lo que he dicho, arrojar luz, ¿vale?, sobre este tema, y una de las preguntas es ¿cuáles son las diferencias entre el allanamiento de morada, la usurpación de viviendas y la inquiocupación? Porque creo que eso es clave para entender bien la ocupación. Sí, yo creo que son cosas muy diferentes, ¿de acuerdo? El allanamiento de morada, lo que estamos hablando es de una morada. Es decir, están ocupando tu vivienda habitual, el lugar donde desarrollas tu vida familiar, tu vida íntima, tu vida privada, es donde vives, ¿de acuerdo?
y por tanto es un delito diferente al de usurpación y además afecta a derechos fundamentales, no solo a la propiedad privada, sino también a la intimidad, ¿de acuerdo? Y a la inviolabilidad del domicilio. Por lo tanto, cuando hablamos de allanamiento de morada, estamos hablando de alguien que ocupa tu vivienda habitual, el lugar donde tú vives, tu ámbito de libertad más íntima, ¿no? Donde desarrollas tu vida privada y familiar. Y ahí también, perdona, ¿también se incluye la segunda vivienda? Sí. O sea, la vivienda en la playa o en el pueblo también se incluye como morada. Sí, donde tú, porque también es una morada donde tú desarrollas parte de esa vida. Lo que sí es importante a efectos de prueba, lo comentábamos anteriormente, es poder acreditar que no es una simple segunda residencia que tú dedicas a alquilar, sino que es una segunda residencia en la que tú vives, ¿de acuerdo? Y que por tanto haya elementos que acrediten esa situación. Eso en cuanto al allanamiento de morada. La usurpación es algo diferente. Cuando hablamos de usurpación estamos hablando de viviendas vacías o estamos hablando de edificios que no están, es decir, que no constituyen la morada de ninguna persona, ya sea primera o segunda residencia. Esa es la realidad. Por lo tanto, es un delito diferente. Es verdad que afecta a la propiedad privada, es verdad que se hace en contra de la voluntad del propietario, pero digamos que no está afectando a la intimidad de una persona, no está afectando a lo que es su vida privada, íntima y familiar, por cuanto que no es morada. Y la inquiocupación es un fenómeno también distinto, es decir, es una palabra, bueno, un poco muy descriptiva, ¿de acuerdo? Al final de lo que se trata es que es un inquilino que se convierte en ocupa. Es decir, ahí realmente lo que ocurre es que hay un contrato de arrendamiento, por lo tanto, digamos que no ha habido usurpación, es decir, el propietario le ha permitido a la persona que está ocupando entrar en la posesión de la vivienda, por lo tanto hay un contrato, hay una autorización, ¿de acuerdo? Esa posesión, por lo menos en su origen, ha sido legítima. El problema es que nada más entrar, o al poco tiempo, deja de pagar, ¿vale? Entonces, por eso le llaman inquiocupación, porque realmente lo que distingue es que el ocupa, el inquilino, nunca pretendió ser un inquilino. Es decir, utilizó el contrato como una vía para entrar en el arrendamiento, pero con la decisión tomada desde el principio de que no iba a pagar. Por eso ha habido jurisprudencia que habla que en estos casos podemos estar ante un delito de estafa, lo cual para mí es correcto. Porque entonces ahí hubo mala fe, ¿no? Por parte de... Claro que ha habido mala... Hombre, tienes que acreditar, o sea, aquí siempre el que alega prueba, ¿vale? ¿Y cómo se acredita? Bueno, pues muchas veces porque mienten, o sea, es decir, muchas veces en los procesos de selección del inquilino, claro, es decir, es que esto es otra de las cosas que hay que saber, el scoring, es decir, como hay tanta demanda, ¿de acuerdo? Y hay poco parque de viviendas, por eso también se han disparado los precios del alquiler, pues digamos que también otro de los fenómenos que han ocurrido es que el scoring, es decir, los requisitos que te exigen para alquilar son cada vez más rigurosos. Por eso todo este problema, también el problema de la escasez de vivienda y de vivienda a precios asequibles, a quienes más está afectando es a los que más la necesitan, ¿de acuerdo? Porque los que más lo necesitan muchas veces ya están fuera de lo que es el mercado de la compra, porque no pueden acceder con los precios de hoy en día, por lo menos en Madrid o en las grandes ciudades, olvídate. Y en segundo lugar, tampoco pueden estar accediendo al mercado de alquiler a precios razonables porque el scoring o los requisitos que muchos propietarios exigen, porque lo que buscan es seguridad, ¿de acuerdo? Ante la ausencia de una respuesta por parte eficaz cuando hay un incumplimiento, pues al final lo que hace es que muchas de esas personas no puedan cumplir esos requisitos y por tanto estén también excluidas del mercado del alquiler. Y es un verdadero problema. Entonces, muchas veces en esos procesos de scoring lo que hacen es mentir. Entonces, es decir, presentan nóminas que no son ciertas, es decir, o presentan una vida laboral que está falsificada, entonces eso sí te permite acreditar que hubo una intencionalidad, de acuerdo, desde el principio para, bueno, engañar y defraudar. Pero claro, hay que probarlo. ¿Y cuáles son las consecuencias si se determina por parte de los jueces que esa persona actuó como una estafa? Sí, Hombre, tú lo podrías llevar por el delito de estafa. Lo que ocurre que, mira, vamos a ver, ¿la realidad cuál es? La realidad es que al propietario le da igual. Al propietario, la mayoría de las veces, no está especialmente interesado en que a esa persona le metan en la cárcel, ¿de acuerdo? O le caiga una pena X. En lo que está interesado es en recuperar su vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que quiere es recuperemos la vivienda cuanto antes y
si no podemos hacerlo por la vía de la negociación, si no podemos alcanzar un acuerdo para que este señor se vaya de motu propio, bueno, pues utilicemos la vía que sea más rápida, ya sea civil, penal, etcétera. Entonces, muchas veces al final lo que hay que escuchar al cliente y ver lo que necesita. Pero sí, es una posibilidad. Vale. ¿Cómo se puede echar a un ocupa que ha cometido un delito de allanamiento de morada? Vale. Si de que estamos hablando de allanamiento de morada, que es lo que hablábamos antes, esto no tiene nada que ver con la usurpación, como decíamos. Entonces, yo creo que lo fundamental, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía, ¿vale? Porque en este caso la policía, si llega, ¿de acuerdo?, y están ocupando tu morada, ¿de acuerdo?, lo que hace la policía directamente es coger al ocupante y se lo lleva detenido. Se acabó el problema. Es que no hay más, ¿de acuerdo? Otra cosa es que, y ahí es muy importante el atestado policial. O sea, ahí es muy importante que en el atestado policial conste que es la morada de una persona determinada, que hay una persona que la está ocupando sin la autorización del propietario, del que habita ahí. Bueno, hablo de propietario, pues puede también ser un inquilino, ¿de acuerdo? Oye, un inquilino que está viviendo en su casa, esa es su morada, tiene la misma protección que el propietario. Entonces es muy importante que en el atestado policial consten estas circunstancias y que conste que ante esta situación, delito flagrante, pues la policía coge y se lo lleva detenido, fuera, no hay ningún problema, la recuperas. ¿Qué problema puede haber? Que la policía no tenga claro que sea una morada, por ejemplo, ¿de acuerdo? No sé, que el inquilino el ocupa de repente presente un título, un contrato de arrendamiento, que no sabemos si puede ser falso o no, pero que lo presente. Oye, pues, si es verdadero y es un título de arrendamiento, bueno, pues entonces ya no estamos ante un allanamiento de morada, estaremos ante otra situación, una ocupación o lo que sea, pero desde luego no un allanamiento de morada. Entonces, en esas situaciones, bueno, pues entonces quizás la policía no actúa directamente y lo pone en manos de un juez y iría por la vía del juicio rápido. ¿Y el propietario, en el caso de un allanamiento de morada, tendría que presentar el título de...? Sí, es importante tenerlo, claro. Pero en un allanamiento, claro, pero bueno, tienes efectos personales, tienes fotografías, tienes muchos elementos, ¿no? Pero sí, tener el título de propiedad es importante y tenerlo a mano, cosa que no todo el mundo tiene, por lo menos una copia. Oye, pero también tienes facturas. Es decir, facturas que acreditan que es tu casa, suministros de luz, de agua, electricidad, no sé, tienes, oye, fotografías que tienes en la casa, oiga, mire, pero es que en esa biblioteca, ¿quién está en esa biblioteca? ¿Yo o el ocupante? Es decir, que realmente los efectos personales también son importantes. Vale, fenomenal. Y luego, en el caso de ¿qué pasa si un ocupa mi vivienda habitual o segunda residencia y cómo puedo echarle legalmente? Ya me lo has comentado. Es lo mismo porque la segunda residencia también se considera morada. Vale, fenomenal. ¿Y qué pasa si un ocupa registra mi casa como su residencia? Registra, ¿qué te refieres con registrar? ¿En el registro de la propiedad? No puede. No puede, no. No, te refieres a empadronarse. ¿A empadronarse? Sí. Bueno, vamos a ver, realmente es sorprendente, ¿vale? Pero efectivamente un ocupa se puede empadronar en una vivienda ocupada aunque no sea la suya. Y además para eso, vamos, con cualquier recibo no sé, de haber solicitado una pizza, ¿vale?, y que te la hayan servido allí, te sirve, ¿vale? O sea, que empadronarse es fácil. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque muchas veces pues, puedes acceder a servicios sociales, por ejemplo, a temas sanitarios, a temas así. Entonces, lo suelen hacer. ¿Eso te da algún tipo de derecho? Bueno, a partir de ese momento él podría alegar que ese es su domicilio. Por lo tanto, podría alegar inviolabilidad del domicilio, que al fin y al cabo lo es, porque es su domicilio habitual, es su morada, aunque no sea el propietario de la misma. Pero esto, sobre todo, lo que se traduce es que en los procedimientos se alargan. Y en este caso entiendo que ocuparán viviendas que no son moradas de... Sí, claro, no son moradas. Cuando hablamos de usurpación, hablamos de viviendas vacías, siempre. Viviendas vacías que no son moradas, o incluso un local, o un edificio. O sea, me refiero que cuando se empadronan en esa vivienda es porque saben que no es la morada de otra persona, ¿no? Sí, claro. O sea, que saben perfectamente... Es que si es morada no estamos hablando de usurpación. Vale. Además, la morada recibe una respuesta efectiva. Lo que no recibe una respuesta efectiva por parte del Estado es la usurpación. Claro, esa es la pregunta siguiente. Sobre todo cuando es leve. Claro, que cómo se puede echar a un ocupa que ha cometido un delito de usurpación. Bueno, pues si hay violencia o intimidación sobre las personas, podemos ir por el juicio rápido. Aquí nuevamente es fundamental la intervención policial y que se haga a la mayor brevedad posible. Es decir, una de las cosas que están ocurriendo es que cada vez más, bueno, pues los propietarios contratan
contratan servicios de seguridad, muchas veces alarmas que te avisan, que graban y que te avisan. ¿Por qué? Porque lo que es fundamental es actuar con celeridad. Y en esos casos, si ahí es un delito flagrante, la policía puede actuar directamente, y si además ha habido intimidación o violencia sobre las personas, pues en realidad es violencia o intimidación sobre las personas, no al revés, pues entonces también te puedes ir por la vía del juicio rápido. Cuando hablamos de violencia, digamos que la jurisprudencia ha concebido, ¿de acuerdo? Ha conceptuado la violencia o intimidación en un sentido amplio. Por ejemplo, una ruptura, cuando fuerzas la puerta, cuando rompes la cerradura, cuando rompes una ventana o fuerzas una ventana o la persiana para poder entrar, eso es violencia, ¿vale? Pero lo tienes que acreditar. Lo que ocurre es que en muchos casos no hay violencia, que es lo que hablábamos anteriormente. Es decir, es que hay un fenómeno en este país, que hay personas que se dedican a alquilar viviendas ocupadas y que incluso te dan las llaves y el inquilino está pagando, ¿de acuerdo? Y a veces incluso no sabe que se trata de una vivienda ocupada, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿eso al final en qué se traduce? Bueno, pues se traduce muchas veces porque cuando no hay violencia o intimidación no puedes ir por la vía del juicio rápido, te tienes que ir por la vía normal, ¿de acuerdo? Y eso al final se traduce también en tiempo. Estamos hablando, en el mejor de los casos, tener una sentencia entre 6 y 9 meses, pero luego tienes que echar a la persona. Si ya entran factores como los informes de vulnerabilidad, etcétera, pues entonces te puedes ir incluso a 2 años. Es desesperante. Y en este caso, que era otra pregunta que tenía, en abril entró en vigor la ley antiocupas, ¿no? Que promete echar en 15 días al ocupa desde que se pone la denuncia. ¿Se aplican estos casos? No. Primero, la ley antiocupas, no hay una ley antiocupas. ¿Vale? Se la ha denominado así, sí, pero... realmente es la ley de eficiencia, del Servicio Público de Justicia, ¿de acuerdo? La ley que ha salido este año, el 2 de enero, y que entró en abril, el 3 de abril. Sí. Entró y lo que ha hecho es modificar el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y generó muchas expectativas, ¿vale? Pero esas expectativas, digamos que se han ido diluyendo, ¿vale? A partir de junio hay una instrucción de la Fiscalía General del Estado que ya supuso una interpretación de lo que debió ser, de lo que debe ser esa modificación, y realmente lo de que se le echa al ocupa en 15 días no es real. Eso es real en los casos de allanamiento de morada, pero ya hemos dicho que no es un delito de usurpación, y también en los que se pueda acreditar la violencia o intimidación. Pero cuando hablamos del delito de usurpación pacífica, que es un delito leve, que además no está penado con la cárcel ni nada parecido, sino con una multa de 3 a 6 meses, una cosa muy liviana, pues no se aplica. Por lo tanto, yo creo que el problema sigue ahí. Es que a mi modo de ver, lo que hay es tolerancia y hay falta de respuesta, de medidas eficaces contra la ocupación. Y al final estás trasladando la carga, como hablábamos al principio, sobre los hombros de los propietarios. ¿Por qué? Porque es que, oiga, al final el que tiene que soportar esta situación soy yo. Sí, hay una necesidad. Y si busco, oiga, el auxilio judicial, oiga, esto me lleva 9, 1 año, año y medio, 2 años, oiga, que el que sigue pagando soy yo. Y además tengo que contratar a un abogado, y además tengo que probar, y además tengo que pasar por este calvario. Es decir, los procesos judiciales, yo muchas veces lo digo, oye, te metes con ese problema en la cama todas las noches y te levantas con ese problema todos los días. Es decir, eso es una realidad. Por eso muchas veces buscan alternativas en empresas privadas que negocien. Están dispuestos a pagar grandes cantidades simplemente para que les devuelvan la vivienda. Es decir, es un drama. Solamente una puntualización. ¿Qué es lo que ha cambiado a mejor? La respuesta de la sociedad. En los años 2014, 2015, 2016 había una enorme tolerancia social. Tolerancia social que se traducía también en tolerancia judicial. Eso lo he vivido yo. Y yo me he tenido que ir a hablar con muchos jueces a contarles la realidad de la ocupación, la lacra que eso suponía, cómo afectaba a las comunidades de propietarios, a los otros vecinos, etc. Eso ha cambiado. Es decir, la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha vuelto intolerante frente a este problema. Y eso sí es muy positivo, porque creo que más temprano que tarde se acabará traduciendo en medidas que sean más eficaces para luchar contra la ocupación. ¿Se puede recuperar la vivienda sin ir a juicio? Sí, pactando, pero tienes que llegar a un pacto.
O sea, tú lo que no puedes hacer es cogerte la justicia por la mano y llegar allí, coger al tío y echarlo. Eso no lo puedes hacer. En las sociedades democráticas existe el principio de paz social y eso significa que los conflictos se tienen que residenciar ante un juez si no eres capaz de resolverlos de mutuo acuerdo. Esa es la realidad. Pero sí hay empresas especializadas que además han sufrido muchas y algunas de ellas están actuando con mucha eficacia, que lo que hacen es negociar. Se van allí, hablan con el Ocupa, llegan a un acuerdo y recuperan la vivienda. Porque en tu experiencia entiendo que casi todos los ocupas aceptan el dinero, es decir, aceptan marcharse a cambio de dinero. Hay de todo. O sea, hay gente que realmente necesita la vivienda, o sea, tú ves que realmente es un problema social y que lo tienes que tratar de una manera quizás diferente, y hay otras veces que es negocio. Y por supuesto, si llegas a un acuerdo, les pagas y se van. Vale. ¿Cómo afecta la ocupación de una vivienda en una comunidad de propietarios? Lo has comentado antes brevemente, pero sí que nos gustaría saber qué armas tiene la comunidad de propietarios para defenderse de... Bueno, al final es el propietario más que la comunidad. ¿Cuál es el problema en las comunidades de propietarios? Sobre todo cuando empieza a haber un nivel de ocupación preocupante. Esto es una realidad, es decir, la comunidad lo que hace, o sea, es decir, el Ocupa no paga los gastos de comunidad, ¿de acuerdo? No paga los gastos de mantenimiento. No paga el portero, no paga el cuidado de los jardines, no paga el mantenimiento de los ascensores. Es decir, lo que empieza a haber es un declive salvaje, un deterioro salvaje de lo que es el propio edificio, de lo que es la propia comunidad. Esto no afecta si hay un Ocupa, digo cuando hay un nivel de ocupación que empieza a ser preocupante. A mí, por ejemplo, cuando hablábamos antes de los años 2014, 2015, 2016, yo he recibido llamadas de propietarios que habían invertido todos sus ahorros en una casa y estaban desesperados, porque veían que los ahorros de su vida se estaban perdiendo, porque el nivel de ocupación lo que estaba haciendo era deteriorar de una manera salvaje la comunidad. Entonces eso es un problema muy serio. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad? Hombre, la comunidad al final tiene que pasar por el propietario. Es el propietario el que debe actuar. El propietario, pero ojo, el propietario tiene que seguir pagando los gastos de comunidad, y si no los paga, pues la comunidad podrá actuar contra él. Eso es una realidad. Tiene que pagar también los suministros de luz, de agua... Sí, tiene que pagar... Bueno, esa es otra de las cosas muy curiosas que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es que tú no le puedes cortar el agua o la luz, ¿de acuerdo? O dejar de pagar sin más. Incluso el Tribunal Supremo llegó a hablar de un posible delito de coacciones, lo cual también es trasladar nuevamente sobre los hombros del propietario una carga que no le debería corresponder a él, ¿vale? Dicho esto, yo creo que ha habido una evolución jurisprudencial, ¿de acuerdo? Había una nota, un estudio de la Audiencia Provincial de Barcelona en este sentido que daba más flexibilidad sobre esta materia a los juzgados de primera instancia, y lo que hay que tener en cuenta son las circunstancias. O sea, no es lo mismo que el que corte la luz sea un banco, o sea una gran empresa, etcétera, o que sea una persona que no tiene capacidad para pagar aquello. O sea, que deje de pagar porque, oiga, si es que yo vivo de mi pensión, encima me ocupan, es decir, yo tenía esta casa para complementar mi pensión, para alquilarla, para etcétera, y encima voy a tener que... O sea, es decir, los jueces en eso están... Digamos, hay que valorar el caso a caso. Ya la última pregunta es, ¿cómo puedo echar a alguien que ocupa que ha dejado de pagar el alquiler a propósito? O sea, que hemos hablado antes de la mala fe, ¿no? Que ocupa. Bueno, yo creo que lo mejor en esos casos, lo mejor es ir por la vía ordinaria. Oye, tú tienes un contrato de arrendamiento, puedes ir por el delito de estafa. Otra cosa es que al final es lo que hablábamos. Oye, ¿qué es lo más rápido? Si es que el propietario no quiere meter en la cárcel al inquilino, lo que quiere es recuperar su vivienda. Muchas veces incluso está dispuesto incluso a pagar o que no le paguen, o a condonar la deuda. Yo creo que ahí lo más rápido es ir por la vía del desahucio por incumplimiento de la obligación de pago. Muy bien. Yo creo que es lo más rápido y efectivo, es lo que yo recomendaría. Pues creo que ha sido súper interesante, yo me quedo con las ideas muy claras. Eso espero. Te lo agradezco muchísimo, Santiago, por haber estado aquí con nosotros, y a todos vosotros muchas gracias por escucharnos y leernos. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. En primera persona.